Uno de los problemas que hemos tenido en México y que afortunadamente no tenemos en España, por el contrario, se sigue menos rápido de lo que quisieran mis amigos científicos, pero se sigue avanzando en el financiamiento y la promoción de la ciencia. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas es un lugar maravilloso donde hay gente extraordinaria. Y en México, pues los científicos estaban en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sufrió una debacle absoluta desde 2018 hasta hoy, a manos de una sátrapa absolutamente despreciable, que acaba además de ser finalmente denunciada por acoso laboral, pues alguien que que ha demostrado un autoritarismo brutal a lo largo de toda su historia, que es María Elena Álvarez Bulla-Rosas. Pero en algún momento, cuando ella se lanzó a perseguir científicos de toda honorabilidad, trató de meterlos a cárceles de alta seguridad como criminales de primer orden, con acusaciones absolutamente inventadas que no se pudieron sostener, pero acusaciones gravísimas. Cuando pasó esto y lanzó su persecución contra científicos de la talla del doctor Antonio Lascano, el mejor biólogo de México, López Obrador dijo que los científicos eran parte de la élite, que son corruptos, todos, ya sabes, todos son corruptos. Pues nada, que su amigo Milei está en las mismas. Según la red de autoridades de institutos de ciencia y tecnología, RAICIT, el presupuesto para 2024 se redujo en un 30% con respecto del de 2023. Además del desfinanciamiento, denuncian que los ingresos al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, que es el equivalente a lo que era el CONACYT en México, se encuentran frenados y que tampoco se reponen las bajas por renuncias, jubilaciones o decesos que estiman rondan en 400 cupos. Semanas atrás, el presidente de Argentina, Javier Milei, acusó a la comunidad científica de ser parte del partido del Estado, es como decirles priistas, ¿no? De la casta. Creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación. Mira lo mismo que dice López Obrador, tan lejos que están y tanto que se juntan. Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado como cualquier hijo de vecino, investiguen, publican un libro y vean si a la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado. Sí, simple y sencillamente la cuestión es la siguiente. Alguien que no tiene ni la más lejana idea de lo que es la investigación científica está diciendo que uno tiene que salir al mercado. Oiga, mire usted, hay una molécula rara. Me gustaría que usted, que es empresario, sabes, de los que tiene de financiero, pues me pague 5 años porque igual esta molécula sirve para resolver los problemas de una enfermedad rara que solo tienen 5,000 personas en el mundo en este momento porque sufren horrorosamente. Tiene unos 20 millones de euros que le sobren así como para pagarnos esta investigación. El mercado, Milei, el mercado no va a pagar eso nunca. Para eso está el Estado. La investigación, el mercado paga investigación utilitaria, investigación aplicada para generar ingenierías, pero no paga investigación básica. La investigación básica en todo el mundo es financiada por el Estado porque sabe que genera beneficios. Jorge Geffner, integrante de esta comisión de la RAICIT, doctor en bioquímica, aquí tienen hay fuga de cerebros en Argentina, los científicos se están yendo de Argentina. Jorge Geffner, doctor en bioquímica, investigador superior del CONICET, que estudia la cura del SIDA, dijo a la CNN que al desfinanciamiento se suma la crisis de los salarios. Es muy triste lo que está pasando. En el mundo reclutan científicos
Pablo Manabela dice, es muy triste lo que está pasando, en el mundo reclutan científicos argentinos porque son muy buenos. No es la primera vez que este doctor en biología vive fuera de su país. En el marzo de este año, el CONICET difundió los resultados del ranking CIMAGO de 2024, que ubica al CONICET como la mejor institución gubernamental de ciencia de América Latina y la número 20 entre las de investigación de todo el mundo. ¿Cómo pueden estar, claro, unos locos narcisistas, con un desprecio profundo al conocimiento, un desprecio muy filosófico al conocimiento? Tienen su filosofía. La ciencia no sirve para... No se necesita tanta ciencia, dice López Obrador, para sacar petróleo, para hacer caminos, para nada. No se necesita tanta ciencia. ¿Cómo se acerca? Cuando leí esto y sentía a Milei tan cerca, tan del brazo de López Obrador, tan diciendo, che, sos mi hermano, y el otro diciendo, manito, imagínate qué bien nos podemos llevar.